En el video anterior vimos el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Un tema bastante importante que nos va a permitir unir otros temas que vienen a continuación. Vamos a ver primero una aplicación, ¿sí?, de las transformaciones lineales desde el punto de vista geométrico, desde la geometría. Vamos a trabajar primero en este video la geometría de las transformaciones lineales en el plano, o sea, vamos a transformar, vamos a tener una definición de una transformación lineal f, pero que va a ir de R2, porque R2, como sabrán, es el plano, y nos va a dar como resultado elementos en R2 también. ¿Sí? En el próximo video vamos a ver qué pasa cuando es de R3 a R3. Y nosotros lo que vamos a buscar es, en estos ejercicios geométricos, buscar la expresión matricial, es decir, que f de x vector, que es de R2, nos va a dar igual a una matriz asociada, vamos a decir la matriz A, por x. Esta matriz A es la matriz asociada a la transformación lineal f. ¿Sí? Aclaramos que A es la matriz asociada a f. Cualquiera de las dos formas de escribir esto es lo mismo. ¿Sí? Solamente les pongo A por cuestiones de practicidad. Entonces, vamos a ver distintos casos. A ver con qué nos encontramos y qué conclusiones podemos sacar. Porque la idea es trabajar con casos particulares de la geometría de determinadas transformaciones. Por lo general vamos a trabajar con lo que se llama un cuadrado unitario. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar un cuadrado unitario. Vamos a hacer un poquito más para abajo. Así dejamos lugar para el título. Este cuadrado unitario vamos a dibujarlo en el primer cuadrante, ¿sí?, porque no existiría lado negativo. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Y como es cuadrado unitario, la palabra unitario viene de unidad, de uno. ¿Eso qué quiere decir? Que cada lado del cuadrado es lado 1. Teniendo en cuenta que un vértice del cuadrado va a estar en el punto 0, 0, y es del lado 1, este cuadrado va a tener 1 centímetro y 1 centímetro, o sea que aquí este punto va a ser el X cuando X vale 1 y vale 0, y este punto va a ser cuando X vale 0 y vale 1. Y bueno, lógicamente eso es un cuadrado de forma paralela, ¿no? Yo lo estoy haciendo en hojas blancas, pero ustedes si tienen hojas cuadriculadas sale mejor. Este sería el punto 1, 1. ¿Sí? Y lo vamos a resaltar con color. Este es el cuadrado unitario entonces. Cuadrado de lado 1. Vamos a hacer, teniendo en cuenta que uno de los vértices del cuadrado tiene que estar sí o sí en el 0, 0, porque necesitamos que la figura esté en el primer cuadrante. Porque, bueno, obviamente, si lo llevo para otro lado, tiene otras interpretaciones. Pero nosotros vamos a tratar siempre que en estos ejemplos que vamos a ver en el video, con todas las conclusiones que saquemos, es siempre trabajando en el primer cuadrante. ¿Sí? Esa es la suposición que hacemos. Y la mayoría de las universidades tienen en cuenta también eso, porque si no, se complican las cuentas y es un desastre. Entonces, este cuadrado unitario, este plano, representa el conjunto de partida. O sea, esto sería lo que es el dominio, por así decirlo. Ustedes saben que cuando yo haga f de este punto, f de este vector, punto vector, perdón, no es lo mismo, f de cada vector, f de esto y f de esto, nos va a dar una respectiva imagen. ¿Sí? Entonces, la primera suposición que vamos a hacer, el primer caso que vamos a suponer, teniendo en cuenta que acá está el eje Y y el eje X, pero este es del conjunto de llegada, ¿sí?, el conjunto de partida, el conjunto de llegada. Vamos a hacer que este cuadrado unitario se transforme en un cuadrado de lado 3, ¿sí?, teniendo en cuenta que, repito, trabajando en el primer cuadrante. Entonces, este cuadrado, ¿de qué manera se va a agrandar para que tenga el lado 3? O sea, cada vértice se va a ir transformando. En el caso del 0, 0 va a quedar en el mismo lugar, no va a haber modificaciones. Pero si yo quiero que este cuadrado sea el lado 3, se tiene que agrandar así, de esta forma, ¿no? Entonces, este punto que está en el 1, 0, ya no va a estar en el 1, 0, porque si es del lado 3, lo estoy agrandando 3 veces, ahora el vértice va a estar acá. Va a ser en el punto 3, 0. Este punto que está aquí de este lado, si quiero 3 veces, se va a ir más arriba. ¿Sí? Repito, con hojas cuadriculadas queda más lindo, pero bueno, me gustan las hojas blancas. Acá sería el punto 0, 3. Y obviamente este se va a tener que estirar así. Pero bueno, siguiendo la lógica, si este sería así y este es así, para que sea un cuadrado,
lógicamente tiene que ser así, porque acá tiene que haber una recta que sea paralela a esta recta paralela tiene que ser esta, entonces ahí sacamos la intersección. Entonces, esta figura nos va a quedar una cosa así. Entonces se supone que es un cuadrado, ¿no? Y este va a ser el vértice 3, 3, porque en x vale 3 y en y vale 3. Y este es el cuadrado. Lo que hicimos acá es aplicar lo que se llama en geometría una homotesia, porque lo agrandé. Homotesia es agrandar o achicar algo, pero manteniendo la misma forma inicial. O sea, me refiero, si era un cuadrado, cuando hago una homotesia tiene que ser un cuadrado todavía. No puede pasar que si es un cuadrado se transforme en un triángulo o una cosa extraña. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es el caso de homotesias. Entonces, yo les dije que cada punto se fue transformando en cada vértice de este nuevo cuadrado. Eso quiere decir que estoy haciendo f de algo para llegar acá. O sea que acá sería f. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces vamos a escribirlo en forma de datos. A ver, ¿cuánto vale f de 0, 0? Para nosotros, f de 0, 0 nos dio 0, 0, porque se mantuvo en el mismo lugar. ¿Cuánto vale f de 1, 0? F de 1, 0 se transformó este punto en el punto 3, 0. F de 0, 1 se transformó en 0, 3. Y por último, 1, 1, o sea, f de 1, 1 nos dio 3, 3. ¿Sí? Estas son las transformaciones del cuadrado unitario. ¿Sí? Aplicando la transformación lineal. En este caso, de plano a plano. Por eso de R2 a R2. Entonces, si ya tenemos estas relaciones, voy a usar las que me interesa. Me refiero a de que acá tengo 4. ¿Se acuerdan que tienen que ser, según el teorema fundamental, LI? Pero acá hay como un montón, porque tiene que ser base del espacio vectorial de conjunto de partida, que es R2. O sea que acá hay 4, tiene que haber 2. Y además, si se vieron todo el video de teorema fundamental, había una propiedad diciendo de que si teníamos la base canónica, la matriz asociada ya estaba casi a la vista. Entonces, ¿la base canónica cuál es? 1, 0, 0, 1. O sea que voy a trabajar con estos dos. Estoy haciendo la propiedad, pero si ustedes quieren trabajar con esta, la pueden hacer, pero van a tener que hacer más cuentas. Pero el resultado, la conclusión va a ser la misma. Y se acuerdan que cuando la propiedad que decía que si teníamos la base canónica, estas imágenes pasaban a ser las columnas de la matriz asociada. Entonces la matriz asociada nos queda de esta forma, 3, 0, 0, 3. Y la idea de esto, primero que sepan de dónde sale, cómo uno construye esto, si no se acuerda, la matriz genérica que voy a decir ahora, cuando hagamos una homotesia, lo que va a variar solamente, si se dan cuenta, es solamente estos valores. Porque si hubiese dicho, qué sé yo, del lado 11, no va a quedar 11, 11, o sea que va a quedar 11, 11. O sea que puedo decir que si lo quiero escribir de forma genérica, A va a ser igual a K0, 0K. Donde K, que va a ser el valor del lado, o mejor dicho, de qué factor va a ser la homotesia, o cómo la grande, la razón de la homotesia, ¿no? Entonces K es la razón. Este K, si es mayor a 1, vamos a decir que se llama dilatación, porque estoy dilatando la figura. Sin embargo, si hablamos de un K menor a 1, porque puede ser un K menor a 1, hablamos de una contracción. ¿Sí? O sea que si tenemos que aplicar una homotesia de un determinado factor, si yo me acuerdo directamente de esto, no es necesario hacer todo esto. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, le estoy mostrando la forma, digamos, un poquito analítica para que se vea de dónde salen los datos, pero si se acuerdan de esto, ya está. A veces no dice que se aplica una homotesia, dice se aplica una dilatación o una contracción. Bueno, tienen que saber que habla de esto. ¿Sí? Eso va a ser el objetivo de este video, mostrar estas matrices genéricas de casos especiales. A ver, sigamos. Hablando de dilatación y homotesia y todo esto, vamos a un segundo caso, que es lo que voy a llamar ahora deslizamiento cortante. Deslizamiento cortante. Vamos a ver qué significa este deslizamiento cortante. Por un lado vamos a decir en la dirección del eje X, porque acá va a haber dos tipos de deslizamientos. Por un lado, por respecto al eje X, y por otro lado, por respecto al eje Y. ¿Sí?
Entonces, teniendo en cuenta esto, yo le voy a dar la matriz directamente, que es esta, pero de este deslizamiento. Vamos a decir que A es igual a 1K, 0, 1. ¿Sí? Esta es la matriz genérica de los deslizamientos cortantes en dirección del eje X. A ver, veamos geométricamente cómo se ve esto, cómo lo puedo ver. El K dijimos que puede variar, eso va a indicar el tipo de deslizamiento que sea. Supongamos que K vale 3. Entonces, trabajando con el cuadrado unitario, recuerden que siempre trabajamos con el cuadrado unitario, vamos a hacer f de 0, 0, f de todos estos valores. F de 0, 0. Pero f de 0, 0 dijimos que era 0, 0, porque la verdad que no va a cambiar ahí. Porque esto multiplicado por el 0, 0. F de 1, 0. ¿Qué será hacer f de 1, 0? ¿Se acuerdan? Era la matriz multiplicado por este vector en columna. 1, 3, 0, 1 por 1, 0. Bueno, multipliquemos la matriz. 1 por 1, 1, 3 por 0, 0. O sea, 1. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. 0. Bueno, ahora vamos a ver. F de 0, 1. Igual a, otra vez la matriz. 1, 3, 0, 1 por 0, 1. Bueno, sigamos. Construcción. Multiplicación, perdón. 1 por 0, 0. 3 por 1, 3. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Sí? Vamos viendo las imágenes. Y por último, el f de 1, 1. Multiplicamos 1, 3, 0, 1 multiplicado por 1, 1. 1 por 1, 1, más 3 por 1, 3, o sea, 4. 0 por 1, 0, 1 por 1, 1. Bien, estas son las imágenes. Vamos a hacer la construcción. Voy a dibujar solamente el conjunto de llegada, porque el conjunto del dominio sería el cuadrado unitario. Y lo que voy a construir es lo que nos da como imagen de esta transformación lineal. Yo les muestro para que vean que más o menos geométricamente qué puede pasar. Porque a veces hay ejercicios que veo que solamente les dan los dibujos. Entonces ustedes tienen que dar cuenta qué está pasando. ¿Sí? Por eso está bueno saber la matriz y también el impacto geométrico que tienen estas transformaciones. A ver, dice 0, 0 da 0, 0. Así que esto no cambia. F de 1, 0 da 1, 0. O sea que cuando x vale 1, y vale 0. Sería acá. F de 0, 1 se transforma en 3, 1. O sea que cuando x vale 3, y vale 1. Y vale 1, dijimos. O sea que va a estar por aquí. Hago las líneas. Repito, en hoja cuadriculada, va a quedar más lindo. Acá está. Esto sería el 3, 1. Y por último, f de 1, 1 es 4, 1. O sea que cuando x vale 4, y vale 1. Pensé que me había equivocado, pero no. O sea que sería por aquí. Y acá estaría el punto 4, 1. Y le vamos a dar un poquito de color a este, que ya no es cuadrado, es una especie de paralelogramo. Especie no, es un paralelogramo. Y así queda esta figura geométrica. ¿Sí? La palabra deslizamiento se refiere a que se va a la derecha, en lo que es en la parte de arriba del cuadrado, y el K lo que hace es ver cuánto a la derecha se va. Ven que acá se fue como 3 unidades para allá. Si hubiese sido deslizamiento constante con un K igual a 50, esto se hubiese quedado como más horrible, ¿no? Si hubiese sido un K de un medio, bueno, no sería tanta la diferencia. ¿Sí? Es como que sería más para... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es como que el cuadrado que estaba acá, se estiró, alguien le estiró la cabeza, el techo, hacia la derecha. ¿Sí? Porque es un deslizamiento cortante con respecto al eje X. Si el K hubiese sido negativo, bueno, se deslizaría para el otro lado, pero dijimos que trabajamos con el primer cuadrante solamente. ¿Se entendió? Entonces, si hay un deslizamiento cortante con respecto al eje X, va a haber también un deslizamiento cortante en la dirección del eje Y. Deslizamiento cortante, pero en este caso en la dirección del eje Y. Bueno, le voy a copiar la matriz genérica directamente para que sepan cuál es, y a base de eso hacemos los dibujos. 1K, 0, 1. Bueno, vamos a suponer un K igual a 4. ¿Por qué no? Puede ser cualquier K.
pero es para que haga el dibujo más lindo, que quede más, así como más novedoso. Bueno, vamos a transformar el cuadrado unitario como siempre, que es más fácil. F de 0, 0, dijimos que era 0, 0. F de 1, 0 es igual a, bueno, hay que multiplicar esto, reemplazando el K, con el vector 1, 0. ¿Sí? Bueno, multiplicaciones. 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0. 1. 4 por 1, 4, más 1 por 0, 0. 4. F de 0, 1. 1, 4, 0, 1 por 0, 1. Bueno, otra vez. 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. 4 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y por último, F de 1, 1. 1, 4, 0, 1 multiplicado por 1, 1. 1 por 1, 1, más 0 por 1, 0, 1. 4 por 1, 4, más 1 por 1, 5. ¿Sí? Recuerden multiplicar matrices, si no, vean el video. Bueno, vamos a dibujar la imagen. Recuerden que el dominio, el conjunto de partida, era el cuadradito unitario. Y vamos a ver cómo queda acá. A ver, el F de 0, 0 da 0, 0. Así que acá el 0, 0. Bueno, hay que graficar el 1, 4, que es la representación de la imagen de 1, 0. Cuando x vale 1 y vale 4, dice. 2, 3, 4. Ahí hacemos así, las líneas. Me encanta hacer todo así como... Bueno, más o menos créanme que está ahí. Bien. El 0, 1 se transforma en el 0, 1. O sea, cuando x vale 0 y vale 1, va a estar acá. Y cuando x vale 1 y vale 5. Y se me fue más para arriba, pero bueno, no importa. Ustedes me creen que... Intento hacerlo lo más lindo posible, pero bueno. Se me fue de foco. Hacemos el gráfico. Y nos queda también un paralelogramo, pero en este caso, ahora no es la cabeza, sino uno de los costados, el lado derecho, se fue hacia arriba. ¿Sí? Esto va a pasar siempre trabajando con estas matrices. Repito, estamos trabajando siempre en el primer cuadrante y con el supuesto de que el vértice uno de los vértices del cuadrado o la transformación, el 0, 0, siempre tiene que estar en el 0, 0. Además no es un supuesto en realidad, porque hay una propiedad de las transformaciones lineales que siempre cuando yo haga la imagen del vector nulo, nos tiene que dar el vector nulo. Así que siempre el 0, 0 nos tiene que dar el 0, 0. Así que eso no es un supuesto, en realidad es algo que en todas las transformaciones lineales tiene que pasar. ¿Sí? Lo que pasa es que los demás, bueno, va variando según lo que geométricamente estemos haciendo. ¿Ya? Bueno, aclarado esto, sigamos a ver con qué otra cosa nos vamos a encontrar. Vamos con las simetrías, que es la parte más difícil, y acá ya se empieza a complicar. Simetría. Pero acá tenemos un problema. Vamos a decir primero con respecto a determinadas rectas. Simetrías con respecto a una recta. Y acá empiezan los problemas porque ahora sí ya no vamos a tener una matriz, digamos, armada de forma determinada. Lamentablemente acá vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo. Y vamos a tener que usar el teorema fundamental. Así que bueno, no hay una matriz genérica que diga, bueno, esta matriz es para esta recta, esta matriz no. Aparte son infinitas rectas, así que imagínense. Así que lamentablemente vamos a tener que trabajar. Vamos a hacer un caso especial y después vamos a hacer un caso horrible. ¿Sí? Así que paciencia. Vamos a empezar primero con la recta y igual a x. Supongamos que tenemos una simetría con respecto a la recta y igual a x. Entonces cada punto se va transformando. Y acá ya no recomiendo trabajar con el cuadrado porque se va a hacer horrible la... O sea, nos vamos a marear con los puntos. Así que vamos a trabajar así. Vamos a suponer que estamos haciendo el plano, pero de las dos situaciones. O sea, me refiero de que estemos en el dominio y la imagen en el mismo gráfico. Vamos a graficar la recta y igual a x, que ustedes saben que esta recta tiene pendiente 1 y pasa por el origen de coordenadas. Acuérdense que estas rectas que yo grafique siempre tienen que pasar por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque f de 0, 0 tiene que ser 0, 0. ¿No? Acuérdense de ese dato relevante. Bueno, ustedes créanme que esta es la recta y igual a x. ¿Sí? Bueno, la idea de esta recta, que es la recta más especial, y igual a x, porque no tiene pendiente diferente, es armar primero definir la transformación lineal, y a base de eso vamos a encontrar la matriz. Recuerden que para definir, como estamos de R2 a R2, solamente necesito dos vectores, o sea, hacer un f de algo y f de otra cosa. ¿Cuántos vectores necesito? Solamente dos, porque estamos de R2
y nos va a dar como resultado algo de R2 también. Pero lo que me dé como resultado no me importa, sino esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La idea siempre va a ser usar, obviamente, los vectores más fáciles. No me voy a complicar la vida, no voy a agarrar este punto, no sé, el 9, el 0 y a ver en qué se transforma. No, agarremos los más fáciles. Siempre con números chiquititos y si podemos usar los vectores canónicos, mejor. A ver, el 1, 0, ¿dónde está el 1, 0? El 1, 0 está acá. O sea, si yo hago f de 1, 0, ¿qué nos va a dar? Bueno, recuerden que que es el concepto de simetría, que hace como espejo. O sea que el 1, 0, que está ubicado acá, de forma simétrica, ¿dónde tendría que estar ubicado? Si está la recta, si yo hago una perpendicular aquí, ¿no? En teoría esta es una recta perpendicular, la distancia de este punto hasta esta recta es la misma, en este caso, de esta recta a este punto. ¿Y este punto quién es? Es el punto 0, 1. O sea que este punto, al transformarlo linealmente, se va a convertir en el 0, 1. ¿Se entiende lo que quiere decir? Repito, esto es porque es una recta perfecta en el sentido que tiene una inclinación de 45 grados, o sea, pendiente 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esa recta no es perfecta. ¿Y qué otro dato puedo usar? Y bueno, al revés, o sea, el 0, 1, que se va a transformar en ¿qué? En 1, 0. ¿No? Por analogía, vamos a tener lo mismo al revés, que se va a transformar en el 1, 0. ¿Y por qué usé los vectores canónicos? Porque voy a decir que la matriz asociada, en este caso, ¿quién es? En forma de columna, 0, 1 y 1, 0. Listo, ahí termina. Sería el caso más fácil, repito. Hasta ahí se entiende, pero lo que yo quiero aclarar y lo que necesitamos es siempre manejarnos con el teorema fundamental. Si logramos las bases canónicas, hiper genial. Y si no, bueno, a trabajar. No queda otra. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces ese caso horrible que no quería hacerlo. No, mentira, hay que hacerlo. Hay que hacerlo si también tienen herramientas para hacerlo. Vamos a ver qué pasa cuando lo transformo con una recta y igual a 3x. Ya la pendiente no es perfecta. Bueno, grafiquemos, así podemos ver más o menos, y les digo los tips que podemos hacer para esta situación. Bueno, la pendiente tiene pendiente 3, eso quiere decir que se va 1 a la derecha y 3 arriba. Bueno, la recta imaginen, en teoría, que es así. Buenísimo. Bueno, y acá yo no puedo usar los vectores canónicos porque me van a quedar por cualquier lado. O sea, uno podría usar este punto, ¿sí? Pero como esta recta no es perfecta, y ya claramente se ve, no va a quedar en el 0, 1, va a quedar en un valor extraño, que no saber cuál es. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y si lo hago al revés, obviamente, si no conozco este valor extraño, se ve como más difícil. Recuerda que te puedo tratar de buscar el camino más fácil, no nos compliquemos la vida. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar, primero, con el punto más fácil. O sea, con un punto que esté sobre la misma recta. No puedo trabajar con el 0, 0. ¿Por qué? Porque con el 0, 0, cuando haga el teorema fundamental, me va a dar LD, linealmente dependiente. Así que el 0, 0, olvídenselo. Pero puedo trabajar, por ejemplo, con este punto que acabé de crear acá. Miren, justamente ahí, que dice ahí, que es el punto 1, 3. Cuando yo hago una simetría sobre la recta, ¿en dónde va a quedar ubicada el 1, 3? Y en el mismo lugar, porque la simetría, al hacerse en la misma recta, los puntos quedan en el mismo lugar, porque cuando haga el reflejo, queda en el mismo lugar. Entonces ya puedo decir como primera instancia que f de 1, 3 es igual a 1, 3. Recuerden que el 1, 3 y todas estas cosas que estamos diciendo son, aunque parezca puntos, yo lo dibujo como puntos, son vectores. Vectores que se transforman de un vector a otro vector. Entonces yo acá lo que recomiendo, si estamos trabajando con rectas así horribles, es buscar un vector perpendicular. ¿Por qué? A ver, este que está acá, voy a ver si es un colorcito, el 1, 3, es el vector este. Ustedes saben que si yo busco el vector perpendicular que le corresponde al 1, 3 de este lado, también voy a encontrar automáticamente de este lado, porque por simetrías van a ser iguales. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, busquemos el vector perpendicular. Entonces, vamos a hacer las cuentas al costadito acá. Busco un a 1, 3. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿y no puedo usar el del otro lado?
Sí, pero si vos usas del otro lado, o sea, el vector este opuesto, digamos, me va a hacer LD con este. Entonces no me sirve. Sí o sí tengo que usar el perpendicular. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque a veces se ponen a hacer la definición con vectores más fáciles, pero no se dan cuenta de verificar el teorema fundamental. Y acá saben que el álgebra no nos tenemos que pisar con la teoría. O sea, no me puedo pisar con otra cosa, que no me puedo contradecir. A eso me refiero. ¿Sí? No nos contradicimos. Bueno, sigamos. ¿Cómo busco un vector perpendicular en R2? Bueno, recuerden que la teoría de vectores dice que dos vectores son perpendiculares cuando hago el producto punto. O sea, si yo hago el vector 1, 3 multiplicado por un vector que no conozco, AB, me tiene que dar igual a 0. Dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto o producto escalar da 0. Hagamos la cuenta. 1 por A, más 3 por B, 3B, igual a 0. Despejo A es igual a menos 3B. Entonces, el vector que tengo que buscar es de la forma A igual a menos 3B. ¿Qué significa eso? Que si yo construyo la base sería el vector AB es igual a, ¿cuánto vale A? Menos 3B, y B es libre, B. Entonces, esto sería igual a factor común factor común B, y nos queda el vector menos 3, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector menos 3, 1 es perpendicular al 1, 3. ¿Se entendió lo que dice? O sea, dice cuando sacas base, como yo sé la condición, armo el vector genérico y hacemos eso. Entonces, cuando x vale menos 3, y vale 1. 1, 2, menos 3, y vale 1. O sea que en teoría, el menos 3, cuando x vale menos 3, y vale 1. A ver si dice bien, porque a veces menos 3b, sí, está bien. Cuando x vale menos 3, y vale 1. Lo que pasa es que no me está quedando perpendicular. No, porque dice menos 3, 1. Ay, Dios mío. O sea, cuando x vale menos 3, y vale 1. O sea, acá tenés que dar el puntito. Ojo con esas cosas también, por favor. Digo ojo y ya me equivoco, así que ya saben que no soy perfecto. Ahí va. Entonces, si ustedes hacen, bueno, ustedes con escuadra lo pueden hacer, pero yo como que lo veo y ustedes ven que la regla está ubicada de tal manera que me queda un vector perpendicular en ángulo de 90 grados, y qué lindo que queda. ¿Sí? Este es el punto o el vector menos 3, 1. Ahí va. ¿Sí? Porque lo estaba dibujando para abajo, estaba diciendo que x vale menos 1, pero x vale 1. O sea, las cuentas están bien hechas. Entonces lo que vamos a tener que hacer es cuánto vale f de menos 3, 1. Bueno, el perpendicular, o sea, este punto, este vector perpendicular, si le hago el perpendicular de este lado, ¿cuál va a ser? El opuesto. O sea, el vector opuesto a este va a estar de este lado. ¿El opuesto cuál sería? Cuando cambio los signos de cada uno. O sea, en vez de menos 3, 1, va a ser 3, menos 1. Vamos a ver si es cierto. Cuando x vale 3, y y vale menos 1. O sea que sería el que está acá abajo. Igual a, justo queda ahí. Miren, a ver si lo hacemos. Bueno, yo casi trato de hacerlo perfecto, pero ustedes en los ojos curriculares lo van a hacer bien. Pero ven que justo quedó ahí. Y ese es el vector 3 menos 1. ¿Ven? Entonces ya acá tenemos, parece que tenemos, digo, definida la transformación lineal. Ahora que tengo que ver que estos dos vectores tienen que ser LI. Así que vamos a tener que hacer los pasos que hacemos siempre. Determinante 1, 3, menos 3, 1. Bueno, por suerte es un determinante de 2 por 2, así que tenemos que hacer la multiplicación cruzada. 1 por 1, 1, menos 3 por menos 3. Esto nos da 1 más 9 y esto da 10. Distinto de 0, entonces LI, entonces es una base de R2. Bueno, entonces decimos que la base de R2 sería el vector 1, 3, menos 3, 1, es una base de R2. Entonces existe única transformación lineal F. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema fundamental. Y bueno, vamos a tener que buscar la matriz. Para eso tenemos que hacer todos esos pasos. Porque no tenemos otra forma, no es la base canónica. Así que lamentablemente hay que hacer todos los pasos. A ver si se acuerdan. XY era igual a alfa, la combinación lineal de cada vector de la base, más beta, menos 3, 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahora lo que tenemos que hacer era hacer las distributivas, hacer las cuentitas. X es igual a alfa por 1, alfa. Y menos 3 por beta, menos 3 beta. Y es igual a 3 por alfa,
y 1 por beta más beta. Bueno, y ahora se acuerdan que tenemos que despejar alfa y beta. De la primera puedo despejar alfa, que se ve más linda. X más 3 beta es igual a alfa. Entonces, como yo sé cuánto vale alfa, lo reemplazo acá. Y igual a 3 por alfa vale X más 3 beta más beta. Bueno, hacemos un par de cuentas. Cuentas. Y es igual a 3 por X más 9 beta más beta. Y es igual a 3x más 10 beta. Y recuerden que teníamos que hacer, despejar alfa y beta. Así que despejemos beta. Y menos 3x es igual a 10 beta. Y este 10 pasa dividiendo, o sea que nos queda menos 3 décimos de x más y sobre 10 igual a beta. Bueno, como ya sé cuánto vale beta, lo reemplazamos acá, en la primera. Entonces nos va a quedar que x más 3 por paréntesis menos 3, 10x más y sobre 10 es igual a alfa. Bueno, cuentas distributiva x menos 9 décimos de x más 3 décimos de y igual a alfa. 1 menos 9 décimos, un décimo de x, o sea, x sobre 10, más 3 décimos de y igual a alfa. Y nos quedó, bueno, valor de alfa y de beta. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Se acuerdan que a esta igualdad había que aplicarle f? F acá, F acá, F acá, ¿no? Entonces vamos a hacerlo directo. F de x y era igual a alfa por f del primero, 1, 3, más beta por f del segundo, que es menos 3, 1. Y ahora con paciencia reemplazamos el alfa, reemplazamos la imagen de esto, beta y la imagen. Alfa valía, volvamos de nuevo, alfa valía x sobre 10 más 3 décimos de y el otro está perfecto. ¿Sí? Lo tengo copiado en otro lado porque así también verifico que estemos haciendo las cuentas bien. O sea, imagínense ustedes si me equivoco. Es más, les confieso que me he equivocado en un par de videos, tuve que regrabar millones de veces hasta que salga perfecto. Porque a ustedes no le puede llegar todo equivocado tampoco. Algún error pequeño puede haber, pero... f de 1, 3, dijimos que era 1, 3. Así que acá va 1, 3. Más beta, bueno, beta vale lo que dijimos allá. Tengo escrito por aquí, menos 3 décimos de x más y sobre 10. Y f de menos 3, 1, vale 3 menos 1. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el video anterior. Pero bueno, acá es como medio feo porque los números son horribles, literalmente. Bueno, vamos a hacer paso a paso si no nos equivocamos. Hacemos primero la distributiva de todo esto. Recuerden que es un número multiplicado por 1 y después todo esto multiplicado por 3. Entonces nos va a quedar, por 1 nos queda igual, x10 más 3 10y y ahora por 3, 3 décimos de x más 9 10y más, y ahora que despeja con el mismo, con el 3 y el menos 1, menos 9 sobre 10x más 3 10y punto y coma, y ahora con el menos 1, 3 10x menos y sobre 10. Por último, sumamos la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, suma de vectores. Entonces, x10 menos 910 nos va a dar menos 810, o sea, menos 4 quintos de x. Encima los números nada que ver, o sea, cualquier cosa, ¿no? 3 décimos de y más 3 décimos de y son 6 décimos de y, o sea que serían 3 quintos de y. Punto y coma. Ahora, 3 décimos de x más 3 décimos de x nos da 6 décimos de x, o sea, 3 quintos de x. 9 décimos de y menos y décimos nos da 8 décimos de y, o sea, 4 quintos de y. Positivo. Aunque no lo crean, terminamos. Hagan la verificación después, créanme que está bien. Pero bueno, vamos a escribir la matriz asociada. La matriz de f, o mejor dicho, A, que habíamos dicho que le íbamos a llamar A, era esta fila primera, que sería
menos 4 quintos, 3 quintos, y acá 3 quintos, 4 quintos. Y ahí termina lo que queríamos hacer, o sea, encontrar la matriz o la expresión matricial que represente la simetría con la recta y igual a 3x. Como verán, no hay ningún patrón, por así decirlo, o algo genérico que me permita evitar estos cálculos. Así que si llega a tocar una simetría con una recta que no sea y igual a x, que es la más fácil, bueno, lamentablemente armarse de paciencia. Bueno, en el último caso ya de geometría que podemos encontrar es lo que se llama la rotación de ángulo θ. En este no voy a hacer los dibujos porque la verdad que tendría que medir el ángulo y no tengo transportador, nada para medir, pero ustedes se imaginan que si hablo de rotación, hablo de que el cuadrado unitario va a rotar de cierta manera. Lo que sí le voy a decir cómo es el movimiento. Decimos que en estos casos, cuando hablamos de rotación, siempre es en sentido contrario a las agujas del reloj. Es lo que se conoce como antihorario. Pero siempre para estos cálculos es en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces dijimos que el cuadrado lo que va a hacer es girar hacia la derecha. Por ejemplo, voy a hacer una rotación hacia mi trucha, pero para que vean ustedes más o menos lo que me estoy diciendo. Porque a veces lo digo oralmente y capaz que no se entiende nada, entonces lo hago escrito. Por eso digo que es muy difícil, porque miren, a ver, vamos a hacer un cuadrado en unitario. Ahí está el cuadrado unitario. A ver, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Bueno, por ahí. Este sería el cuadrado unitario, ¿verdad? Yo lo que digo con rotación es que este cuadrado se va a ir hacia la derecha, hasta para allá, de tal manera que esto va a rotar así. O sea que el vértice 0, 0 dijimos que tiene que estar el 0, 0 siempre. Así que el 0, 0 pertenece a la nueva transformación. Este lado, supongamos que se rotó 45 grados. ¿Quieren creerme? Vamos a hacer que rote 45 grados. Entonces el vértice, este vértice que está acá va a pasar acá. Este vértice va a pasar acá, porque si está girando... No, perdón, 45 grados, disculpen. 45 grados, va a estar girando acá. O sea, va a girar 90 grados acá. Porque este va a girar acá en 45 grados de nuevo. Por eso les digo que es muy difícil dibujarlo. Los números son horribles también para sacarlo. Y bueno, acá por rectas paralelas y todo, el cuadrado sale más o menos que va a estar acá. ¿Sí? Bueno, el cuadrado queda torcido, pero queda rotado hacia la derecha. Quiero que quede claro cómo gira la figura. Gira para allá. ¿Sí? Pero sigue siendo el cuadrado unitario. A eso voy. Lo que sí le voy a decir es la matriz asociada, que sí es una matriz por defecto, teniendo en cuenta que siempre gira en sentido antihorario. ¿Sí? Esta matriz asociada va a ser coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ, siendo θ el ángulo de rotación. ¿Sí? No le voy a explicar cómo sale esto porque hay que aplicar una trigonometría y eso creo que amerita un video distinto. Esta materia de rotación van a salir en otros temas igual, así que después le escribiré el link cuando lo tenga el video hecho de cómo se calcula lo que es la matriz de rotación. Pero ustedes si saben que esta es la matriz de rotación, ya está, aplican el tita y ya está. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí terminan todas las operaciones geométricas que podemos hacer. Por último, voy a explicar y qué relación tiene la composición de movimientos, o sea, composición de movimientos no, composición de estas cosas geométricas que hicimos, acciones geométricas que hicimos. Podemos aplicar, por ejemplo, podemos encontrar una transformación donde se aplique, por ejemplo, una rotación y una simetría, o una homotesia y una rotación, ¿sí? Eso se llama composición de transformaciones lineales. No voy a explicar todo lo que es la composición, pero sí cómo se aplica en estos casos. Por ejemplo, el ejercicio nos puede decir, voy a hacer un ejercicio así directamente, hallar la expresión matricial de una transformación lineal, ¿sí? En donde primero se aplica una transformación matricial de una transformación lineal, donde se aplica primero una rotación de ángulo pi medios. Pi medios saben que es 90 grados, ¿no? Seguido
de una homotecia, o de una dilatación, mejor dicho, vamos a complicarnos la vida, de factor 2. O sea, primero que se aplica la rotación y después la dilatación, que es la homotecia en realidad, yo se lo dije, pero bueno, ustedes van a leer el ejercicio detenidamente. Entonces, cuando tengamos que hacer una composición de dos operaciones geométricas, lo que tenemos que hacer es construir esta matriz A, pero como actúan dos operaciones geométricas, van a ser dos matrices las que tengo que escribir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una matriz multiplicada por otra matriz. ¿Sí? Y acá se lee al revés, o sea, se lee de derecha a izquierda. O sea, lo primero que se aplica va a la derecha. Y después, si se aplica otra cosa, a la izquierda. Si hubiese sido 3, sería la primera, la segunda, la tercera. O sea, siempre va así, al revés se lee. Entonces, ¿qué se aplicó primero? La rotación de ángulo pi sobre 2. ¿Cuál es la matriz de la rotación de pi sobre 2? Bueno, acá la tenemos acá arriba. Es hacer coseno del ángulo, menos seno del ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo. Eso sería la matriz, va acá, a la derecha, porque es lo primero que se aplicó. ¿Sí? Entonces sería coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, menos seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2. ¿Sí? Recuerden que es una multiplicación de matrices, porque es una composición. ¿Se acuerdan la teoría de composición? Para armar la matriz de la composición se multiplican las matrices. Y después que se aplicó una dilatación de factor 2, que si se acuerdan la dilatación que era la homotecia. Pero para la homotecia había como una matriz genérica, que era K0, 0K. Dilatación cuando K es mayor a 1. Entonces sería 2, 0, 0, 2. Entonces, 2, 0, 0, 2. ¿Ven qué lindo que queda? Entonces, ahora hacemos la multiplicación. Pero antes de hacer la multiplicación tengo que resolver estos senos porque son medio horribles. Y nos queda, a ver, 2, 0, 0, 2. Multiplicado por... Y esto con calculadora científica, chicos. Coseno de pi sobre 2 nos da 0. Menos seno de pi sobre 2, menos 1. Seno de pi sobre 2, 1. Y coseno de pi sobre 2, 0. Y ahora, producto de matrices. Así encontramos la matriz que nos están pidiendo, que es la matriz A. 2 por 0, 0. 0 por 1, 0. O sea que nos dio 0. 2 por menos 1, menos 2. 0 por 0, 0. O sea, menos 2. 0 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Y 0 por menos 1, 0. Y 2 por 0, 0. Y listo. Esta es la matriz que expresa la transformación lineal que se aplicó una rotación seguida de una dilatación. ¿Sí? Recuerden que esto es la rotación y esto es la dilatación. Siempre se lee entonces de derecha a izquierda, según las operaciones que hayamos hecho. Y acá termina entonces la geometría en el plano. En el próximo video vamos a ver la geometría en el espacio.